Bien, vamos a ir ahora con algunas definiciones de vectores especiales, por decirlo así, ¿sí? Por un lado, vector libre. Yo voy a ir anotando acá. ¿A qué llamamos vector o vectores libres? ¿Sí? Yo tengo un vector que tiene un determinado módulo, una dirección y un sentido, ¿sí? Vamos a llamar vectores libres a todos los módulos que cumplan con la misma característica que este vector, ¿sí? Entonces, supongamos que a este vector lo llamamos vector AB, como lo habíamos llamado antes, yo ahora borré las letras. Lo llamamos AB. Yo acá tengo otro vector que tiene el mismo módulo, otro vector que tiene el mismo módulo. Fíjense que así ubicados, estos vectores todos tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, ¿sí? Todos están en la misma recta o en rectas paralelas, las flechitas apuntan hacia el mismo lado y miden lo mismo. Entonces, todos estos vectores, si teníamos el vector AB, el conjunto de todos los vectores que tienen las mismas características que AB, se los llama vectores libres, ¿sí? Tienen igual módulo, dirección y sentido que AB. Siempre tomamos como base un vector y todos los que son iguales a ese vector van a ser los vectores libres, digamos, relacionados con ese. Por otro lado, tenemos el vector nulo, ¿sí? Vector nulo sería que no tiene módulo, ¿sí? Yo no puedo medir cuánto, o no puedo tomar una medida porque no mide nada. Entonces, ¿qué va a ser? Simplemente un punto, ¿sí? Porque yo cuando tengo un puntito, arranca ahí, supongamos que ese es el origen del vector. Cuando yo quise hacer una rayita, ya está teniendo un determinado módulo, o sea, mide una determinada cantidad. Entonces, dejaría de ser nulo. El vector nulo es solamente un punto, ¿sí? No tiene módulo y al no tener módulo no podemos definir una dirección ni un sentido. Imagínense que a un punto no le podemos dar una inclinación o una dirección. Va a estar en una recta, o sea, un punto va a pertenecer a infinitas rectas. O sea que no se le puede atribuir ni dirección ni sentido. Y obviamente, como dijimos antes, al ser nulo no tiene módulo. Vectores iguales. Bien, esto tiene bastante lógica, ¿sí? A lo mejor si nos ponemos a pensar, es bastante fácil de imaginar o de definir. ¿Cuándo dos vectores van a ser iguales? Cuando tengan igual módulo, o sea, van a medir lo mismo, tengan igual dirección, o sea que están contenidos en la misma recta o en rectas paralelas, y tienen igual sentido, ¿sí? Si cumplen con esas tres cosas, con las tres características y las tres características son iguales, decimos que esos dos vectores son iguales, ¿sí? O sea que para que sean iguales no alcanza con que midan lo mismo, porque yo acá tengo dos vectores que miden lo mismo, uno apunta hacia un lado, otro hacia el otro, no son iguales, ¿sí? Para que sean iguales tienen que tener igual módulo, igual dirección, igual sentido, ¿sí? Bien, me voy a versor asociado. Ojo que acá cambia la palabra, no es vector, es versor. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la característica principal del versor? El versor siempre mide una unidad, ¿sí? Si a los vectores los estamos midiendo en metros, el versor va a medir 1 metro. Si lo estamos midiendo en centímetros, va a medir 1 centímetro. Yo, por ejemplo, acá hice, fíjense que esta flechita mide exactamente una unidad. Ahí no sé si se llegan a ver en el video las rayitas que yo fui midiendo el vector. Este vector mide una unidad. El versor no es solamente que mide que el módulo es 1 o que mide una unidad, ¿sí? Siempre está asociado a un vector. El versor por sí solo no existe, siempre es asociado a un vector, ¿sí? Si yo tengo este vector lila, que antes lo llamábamos vector U, supongamos, este chiquito va a ser el versor asociado a U, ¿sí? ¿Cuándo ese versor va a ser asociado? Dijimos, módulo siempre una unidad, ¿sí? Esa es la característica del versor, mide una unidad. Para que sea asociado a un determinado vector tiene que tener igual dirección y sentido que ese vector, ¿sí?
O sea, igual dirección tiene que estar en la misma, contenido en la misma recta o en rectas paralelas, podría ser. Tiene que tener el mismo sentido, o sea, la flechita apuntar hacia el mismo lado, solamente cambia el módulo. El módulo del versor siempre es 1. ¿Qué me sirve eso? Me sirve a lo mejor para después poder crear un abanico de vectores con la misma dirección y sentido y diferentes módulos, ¿sí? Me va a dar la dirección y el sentido de un determinado vector al cual está asociado, solamente que es de módulo 1, ¿sí? El módulo siempre es 1. Bien, y acuérdense siempre los versores asociados, supongamos si teníamos el vector lila es el U, ¿sí? Acuérdense que lo llamamos con la letra y la flechita arriba, o podríamos poner la letra de inicio y de fin, es lo mismo. Al versor asociado a U lo vamos a llamar también U con un 0 abajo, ¿sí? Siempre cuando está un 0 abajo quiere decir que es versor, y si tiene la U quiere decir que es el versor asociado al vector U, ¿sí? Siempre está asociado a un vector. El versor por sí solo no existe, siempre tiene que estar asociado. Y por último, acá vamos a ver vector opuesto. Vuelvo a vector, ¿sí? Usé una sola vez la palabra versor. Para que dos vectores sean opuestos, tiene que ocurrir lo siguiente. Me voy a desprender del versor, ¿sí? Ojo que no es lo mismo vectores de sentido opuesto a vectores opuestos. Vectores de sentido opuesto, por ejemplo, yo tengo estos dos vectores, tienen igual dirección, ¿sí? Uno apunta hacia un lado, el otro hacia el otro, entonces son vectores con sentido opuesto. Pero para que vectores sean opuestos, esos vectores tienen que tener igual módulo, ¿sí? O sea, medir lo mismo. Tienen que tener igual dirección, ¿sí? Podría ser que estén los dos contenidos en la misma recta de acción o en rectas paralelas. Es exactamente lo mismo eso, ¿sí? Y tener el sentido uno hacia cada lado, ¿sí? Al tener la misma dirección, ahí sí apuntan uno para cada lado. Fíjense, a lo mejor si lo ven mejor estando en la misma recta, ¿sí? Igual módulo, miden lo mismo. Igual dirección, o sea, están en la misma recta o en rectas paralelas. La inclinación es la misma. Y el sentido es opuesto, uno para cada lado. Entonces, cuando ocurre eso, igual módulo, igual dirección, sentidos opuestos, decimos que estos dos vectores son vectores opuestos, ¿sí? Recalco la diferencia. Una cosa es vectores con sentido opuesto, que ahí el vector pueden tener diferentes módulos, igual dirección, diferente sentido, a decir vectores opuestos en donde el módulo y la dirección tienen que ser iguales, ¿sí? Igual módulo, igual dirección, sentidos opuestos. Ahí hablamos de vectores opuestos, ¿sí? Bien, creo que más o menos vimos todo lo que es definición de vectores y después ya pasaríamos a lo que es suma, resta y las demás cositas.